Saludo a todos. ¿Cuánto tiempo? Esta vez estamos botando la basura en Bolivia. Sí. Lo hacemos en el parque porque en la capital de Bolivia no hay contenedores grandes en el centro. Por eso tenemos que caminar y hacerlo en basureros pequeños comunes. Yeah. Entonces estamos en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, tal vez más chiquita capital del mundo, con 300.000 habitantes. Es ciudad museo, ciudad de estilo muy colonial. Estamos yendo a nuestro departamento, muy barato, en la calle Nicolás Ortiz. Vemos que hay mucho espacio, hay jardines, hay escaleras, todo muy atmosférico. Sí. Sentamos, abrimos la puerta. Sí, lo que tenemos: cocina común, lugar para trabajar, estudiar, sala común, baño común, muy antiguo. Y habitación privada, que parece un poco a hospital. Sí. Todo muy antiguo, muy atmosférico. Aquí se guardan las cosas. En este departamento, con, mejor decir, habitación, he vivido durante 3 semanas. Yo fui como dueño de todas estas zonas comunes, porque estuve único huésped todo ese tiempo. Y cómo puedo caracterizar toda Bolivia, es muy barato, ¿verdad? Y por eso el precio de este alojamiento es solo $300 para 3 semanas. Muy barato, y comida muy barata, y muy rica. Y la gente es muy amable, sin muchas preocupaciones, muy relajado. En este vídeo voy a olvidar mi acento argentino. Creo que estoy mucho más relajado que en Argentina. En Bolivia estoy viviendo mi estancia turística de 90 días. Y por aquí hay, como siempre, boxeo, hay bailes sociales. En vez de conferencias hay muchas fiestas, muchas reuniones con la gente. Sí, nuevos amigos, amigos de amigos, todas esas historias de viajeros. Sí. Ahora estamos en la plaza de 25 de mayo, en el corazón de Sucre, que yo quería añadir sobre Bolivia en general. Bolivia tiene clima muy diverso. Es que al mismo tiempo hay zonas con 10 grados, 20 grados y 30 grados. Yo me refiero a zona tropical, como por ejemplo Santa Cruz de la Sierra, zona intermedia como Sucre, con 20 grados, y zona montañosa de La Paz.
Sí, es muy interesante porque viajando en Bolivia siempre el clima se cambia. ¿Qué más? También yo quiero decir que en Bolivia hay valores de familia. Esos valores están vivos, son vivos en Bolivia. Y también estilo de vida es muy sano. Comida es sana. No hay muchos fumadores. No hay muchas personas borrachos. Hay cultura. Eso me gustó mucho en Bolivia. Sí. Entonces vamos a almorzar. Entramos al mercado central. Hay de todo acá y todo es muy barato. Y bastante limpio, digamos. Alcalde Milanesa. En esas zonas todas comen juntas y comen comida nacional y muy rica. Vamos a donde el cita pedir algo. Qué buena música. Eso es plato nacional, se llama picana, plato navideño. No pude pedirlo en Santa Cruz porque en Santa Cruz hace calor y no comen comida así. Y también la Navidad pasó, pero en Sucre al fin de mi instancia pude pedir esta picana, sopa muy popular y rica por 30 bolivianos, aproximadamente 4 y algo dólares. Provecho. El plato picano fue muy sabroso, fuerte, calórico, exótico. Y vale la pena probarlo. Recomiendo a todos comer en Bolivia en general. Porque los precios, los sabores, atención, servicio, velocidad de preparación va a sorprenderles. Sí. Que todos van a comer a Bolivia. Para los amantes de mate argentino. Pero, ¿de qué se trata este video? Dale, tenemos una nueva aventura boliviana. Esta vez vamos a viajar desde capital de Bolivia, Sucre, hasta Salar de Uyuni. Eso es un lugar maravilloso, una joya de Bolivia. Es mar de pura sal, mar salado. Y ese mar contiene 7.5 millones de toneladas de litio. Imaginaos, 7% de todo el litio en el mundo. Sí, es un lugar muy espectacular. Vamos a ver, vamos a explorar nuevo territorio. Y lo que más aventurero de todo es que vamos a viajar en el bus. Y no bus turístico, sino bus regular. Y bus nocturno. Pronto vamos a ir a pie hasta el terminal de buses en Sucre. Y el pasaje cuesta 180 bolivianos. Es aproximadamente 30 y algo dólares. Muy barato. Tan barato como todo en ese interesante país. Sí. Y mis últimas palabras sobre Sucre, damas y caballeros, miren
a este plaza central por la noche. Qué buena onda, qué frescura, qué tranquilidad y fiestita a la vez. Todo limpio, muchas bancas, mucha gente, muchos árboles y iluminación. Se puede charlar con quien quiera, disfrutando mentalidad pura latinoamericana, abierta, amable. Y es un placer caminar por las noches antes de dormir en esta plaza. Recomiendo a todos. Así se ve nuestro autobús, compañía Emperador. Llegamos a Uyuni muy temprano, a las 5:41, casi sin dormir. Ok, vamos a almorzar, hacer español, pasear con todas pertenencias y entrar al hostal después de mediodía. Eso es calle principal de Uyuni y vamos a desayunar a las 6:30 de la mañana en la calle. No, esa es aventura con desayuno en la calle, con 7 grados de frío, no salió. Me permitieron entrar al hostal más temprano, a las 6:30 de la mañana, por eso vamos a desayunar como hombre. Todo sano, huevos, granola, leche, agua. Provecho. Entonces, ¿qué alojamiento tenemos esta vez? Vamos a ver. Korivasi Hostel. $90 por 4 noches. Habitación pequeña, con lugar para computadora, pequeña cama y también baño privado, pero hay que pasar la zona común y cada vez cerrarlo. Inodoro, espejo, todo, ducha con calentamiento eléctrico. Sí, soy dueño del baño y tengo que cerrarlo cada vez. Y lo que me realmente gusta en este hostal es bachata y salsa que suena todo el día. Sí. Yo me siento como en fiesta salsa y bachata y a veces quiero bailar. Todo el día he estado dormido después de la noche en autobús. Entonces he comprado pasaje de autobús desde Uyuni hasta La Paz. Eso será mi próxima aventura de vivir una mes en La Paz y será fuera de este video. Vida cotidiana, nada más. También he comprado tour de empresa Alcaya, usando sentido común y usando experiencias de otros bloggers que visitaron Salar de Uyuni. El tour me costó 350 bolivianos, aproximadamente $50. Sí. Y nos vemos mañana
tendremos aventura de 10 horas. Sí. Y por general, Uyuni me parece pueblo más turístico de toda Bolivia. Hay muchos extranjeros, muchos otros idiomas, precios un poco elevados, pero siguen siendo baratos porque es Bolivia. Todo es seguro, tranquilo. Sí, un poco frío, no sé, 10 grados por la noche o siquiera menos. Un poco parece Ushuaia, pero clima y naturaleza es totalmente distinta. Sí. ¿Qué día soleado? La aventura comenzó. Eso es nuestro coche y ese es otro coche con otra parte del grupo. Vamos. Ya hemos llegado al cementerio de trenes antiguos, abandonados, de 100 años de edad o más. Esos trenes fueron utilizados para trasladar metales, minerales de esas montañas bolivianas hasta Chile, como yo entendí, y otros puntos, pero algo pasó mal. Negocio se quebró, negocio nacional, y por eso esos trenes son solo museo, punto turístico. Vamos a ver qué hay por acá. Ese cementerio creo que es más grande del mundo y tenemos kilómetros de este metal inutilizado hasta allá, y también casi hasta horizonte. Sí. Es hermoso con su propio estilo. Recomiendo a todos visitarlo. Y un poquito más realidad para ustedes. Ese cementerio de trenes no va hasta el horizonte. Me equivoqué. Estamos en fin de este cementerio. Allá hay edificios y por general mira cuántos turistas hay en ese cementerio. No se puede ni hacer vídeo ni foto, ni pasear por trenes normalmente. Solo mejor venir acá en madrugada, pero empresas turísticas siempre recogen la gente desde las 9 de la mañana, por eso hay que disfrutar atmósfera turística. Ahora estamos en Colchane, pueblito más cercano al Salar de Uyuni, en la zona de artesanías. Y lo que me sorprendió es que hay edificios hechos de sal y se puede probar ese material. Sí, sabor salado. Ahora estamos muy cerca del Salar de Uyuni y vemos esos reflejos de montañas. Sí, se ve como mar, pero mar del sal.
muy pronto estaremos allá para explorar todo. Entonces toda esa agua es de lluvia. Es agua de lluvia, sí. Agua de lluvia. Y si no hay lluvia, evapora. Se Y evapora. sin espejo, sin nada, solo sal. Es ¿Sí? un manto blanco, ¿no? Manto Solo blanco. Es interesante. Mar del Sal. Y profundidad de esta capa del sol aproximadamente 70 centímetros. No mucho, la verdad. Tuvimos suerte de encontrar este efecto de espejo en Salar de Uyuni. Sí, toda esa agua es de lluvia y va a desaparecerse, evaporarse en unos días. Sí. Qué maravilla del mundo, de naturaleza, del planeta, estar en este lugar mágico. Sí, estamos en el cielo. Estamos en el cielo. ¿Dónde hay objeto real? ¿Dónde hay reflejo? Si hago así, lo mismo. Pura sal. Así se ve nuestro grupo de los demás 5 personas de Inglaterra, de República Dominicana. Vamos a nuestro coche a almorzar. Nuestra guía está haciendo almuerzo y qué romántica experiencia almorzar en el cielo. Sí, damas y caballeros, nuestra planeta es tan hermosa, hay que cuidarla y si se puede hacer aventuras así. Y no es tan caro, no es tan caro, solo boleto a Bolivia, autobús a Salar de Uyuni y 350 bolivianos para comprar ese viaje sencillo, nada más. Solo soñar y hacer algo. Y claro que ahorrar dinero. Sí, nos vemos. Parece peligroso, pero como dije, profundidad de capa del sal es 70 centímetros y no hay peligro como el hielo en primavera rusa. Una islita del sal. Oh. Como nieve. Nuestro grupo me espera. Vamos a almorzar. Sí, qué bonito almuerzo. Provecho a todos. Buen apetito. Y también acá mencionar que en este Mar del Sal no habita ningún animal. Solo los seres humanos, los turistas que quieren disfrutar este cielo. Pues
Hemos llegado a la isla de Banderas en Salar de Uyuni. Hay muchas banderas, mucha gente. Sin embargo, no he visto bandera rusa. Y eso me hace pensar que, qué locura, ¿por qué necesitamos tantos muchos países, tantas muchas banderas, tantas muchas guerras y formalidades? Todos somos vecinos y no hay que dividir nuestro mundo a tantos muchos pedazos. Especialmente cuando esos pedazos tienen casi la misma cultura. Pero dale. Vamos adelante. Ahora vamos a ver el hotel hecho del sal. Primer hotel del sal en Salar de Uyuni, que se llama Playa Blanca. Vamos a caminar por dentro. Sí, sí. Puro sal. Restaurante. Esculturas. It goes to Quincho. Yes, to Quincho. Habitaciones. Cama. Paredes. Todo del sal. Ya, vamos. Zona de artesanías. Y también baño del sal, que cuesta 10 bolivianos. Y me dijeron que papel higiénico, inodoro son hechos del sal también. Y también en Salar de Uyuni hubieron muchas veces carreras de Dakar. Y creo que carreras hubieron en zonas más secas de Salar de Uyuni, como por ejemplo en esa, donde no hay tanta mucha agua y no hay ese efecto de espejo mágico, el cielo. Sí. Wow, qué bus curioso. Ese bus no es turístico, eso es bus común. Él está cruzando Uyuni en la ruta oficial. Qué pena que hoy hay mucha agua, pero sí, transporte público va en Salar de Uyuni también. Entonces estamos en la ruta oficial que cruza Salar de Uyuni. Y ahora vemos el camión. Sí, ruta oficial y no hay otras opciones. Solo cruzar Salar de Uyuni, atravesando agua, dañando coches y ya. Muy curioso. Y otra camioneta también. Y creo que es un sufrimiento para atravesar Uyuni regularmente en coche, en autobús, en camión, porque es muy dañino para el cuerpo de vehículo y mucho más dañino que invierno ruso, porque en invierno ruso tenemos mucha sal y en Salar de Uyuni no hay nada, solo sal. Sí, todo es muy curioso. Figuras del sal. Pirámides, águilas, laberinto, torre. Todo del sal.
y después de lluvia hay que repararlo cada vez. Sí, lo que vemos es choque cultural para el conductor. Ahora llegamos a los ojos del salar. Es lugar donde hay gases minerales y podemos ver efecto de geysers pequeñísimos. Así gases minerales escapan de la tierra. Agua es fría y con olor de gas, sí, olor de gas. Y una cosa más sobre el salar de Uyuni para los viajeros es que hay que elegir. Solo hay una opción, depende de temporada, que visitar. Durante el verano, o sea, enero, febrero, marzo, se puede ver espejo. Espejo, lo que vimos. Su reflejo, todo eso es maravilla. Pero no se puede alcanzar las islas al centro del salar. Porque con tanta mucha agua no se puede manejar coche durante 70 kilómetros. Y en otras temporadas se puede llegar a las islas en el centro con esos cactusos. Pero no se puede ver espejo. Todo seco, todo es alcanzable en coche, pero sin espejo. Hay que elegir. Y yo opino que mejor ver espejo, porque estar en el cielo es mejor que estar en la isla. Pero no sé, tal vez alguien de ustedes va a llegar a las islas de Salar de Uyuni en otra temporada. Sí. Seguimos adelante. Con todo respeto a las islas que no están disponibles hoy para visitar, yo estoy contento de grabar este espejo, de disfrutar este espejo en Salar de Uyuni. Estoy contento que hizo lluvia, tenemos esas aguas y Salar de Uyuni parece el cielo. Sí. It's good, but we didn't really do it on the right day. We went to Glasgow Falls, which is one. We went to Rio. Oh, we've done so many things. Yeah, we have. Not really. Sí, ayer fue muy buena experiencia en Uyuni, pero tengo quemadura del sol un poquito y mi sombrero no pudo protegerme. Dale, hoy vamos a probar comida en Uyuni, vamos a almorzar y ahora vamos al restaurante La Viña, uno de más como familiares nacionales separados. Vamos. En este restaurante hay que servirte a tú mismo. Hay que como elegir verduras para ensalada, sacar servilletas, sacar instrumentos para comer.
suena música nacional. Entonces tenemos almuerzo completo de 3 platos, refresco de lima, ensalada con muchas verduras, sopa de fideos, picante de pollo con arroz, con chuno creo, con papas. Sí. Y todo eso cuesta aproximadamente $3 o un poco menos. Muy barato, como dije, en toda Bolivia comida. Provecho. En cuanto a desventajas de Uyuni, vemos que las calles son muy sucios, hay lluvias y falta de infraestructura. También yo siento un poquito mal de altura. Estamos en la altura de 3.600 metros y a veces me cuesta respirar. No tanto, pero a veces, como no se puede respirar muy rápido. No. Hay que tener pausa porque el aire acá es como más, no sé, denso, algo así. Y para cenar vamos a probar la carne de llama. Es comida local. Quisiera mucho probarlo en la calle porque hay comida callejera donde sirven carne de llama con choclo, con papas fritas, con atmósfera callejera, preparado en tus ojos. Pero eso es sábado, hoy es el sábado y todos vendedores de la calle no trabajan. Por eso vamos a probar carne de llama, caro, en restaurante grande en el centro y vamos a pagar 65 bolivianos. Es casi $10. Es caro para Bolivia, pero pero barato para el mundo. Vamos a probar este plato. Así es carne de llama, con quinoa, verduras y papas fritas. Provecho. Entonces, carne de llama es muy sólido. Parece res, pero más jugoso, un poco más tierno, pero lo mismo sólido. No sé, no soy fanático de esa carne, pero tuve que probar. Y recomiendo a todos probar carne de llama cerca del Mercado Central, en la calle, y no en el sábado. Buen día se le ha dado a todos. Ahora estamos en la carretera hasta Potosí. He alquilado taxista para ver nuevas vistas maravillosas. Mira todo eso. Entonces, allá, casi al horizonte, hay Salar de Uyuni. Esa zona parecida al mar. Y frente a nosotros hay Ciudad de Uyuni. Es un pueblito pequeño donde nos quedamos para 4 noches. Sí. Desde altura se ve bastante rústico, pero es ciudad muy turística. Joya de Bolivia. Vamos adelante. Esta vez estamos en la cima de una de las colinas. Desde acá se ve ruta Potosí y más vistas de Salar de Uyuni. Y desde acá me gustaría terminar mi vídeo y como siempre desearles a todos suscriptores, toda la gente, todo el universo, superar sus miedos, como siempre, límites, frustraciones, debilidades, salir de toda su rutina,
de toda su grisura y enfocarse en algo importante para ustedes, para el mundo, para toda la gente. Hacer su misión y disfrutar el camino hasta sus sueños, disfrutar todas las altibajas. Siempre recordar que la vida es hermosa, todo es para lo mejor o para aprendizaje. Sí. Un saludo, último saludo desde Uyuni, desde Salar de Uyuni, desde Bolivia. Saludo boliviano a todos. Nos veremos en la próxima aventura. Futuro brillante, la vida mejor y todo eso. Sí. Gracias a todos por ver este video. Voy a grabar algo más cuando tendré la misma inspiración. Chao, chao. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla.